Dentro de este código estoy realizando el mapeo de datos entre el modelo de objetos en Python y el modelo relacional, el cual fue explicado anteriormente, en el que estoy utilizando SQL Alchemy, que es un ORM, es decir, un mapeador objeto relacional. Primero importo SQL Alchemy y creo la instancia DB, que se conecta con la base de datos. Es importante mencionar acá que cada clase que se observa representa una tabla dentro de PHP MyAdmin. Por ejemplo, la clase paciente se convierte en la tabla paciente y cada atributo como el nombre completo, teléfono o email se convierte en una columna dentro de esta tabla. También se menciona como tal de que se encuentran las relaciones entre tablas ya que se encuentran definidas, como por ejemplo, se observa que la clase paciente tiene muchas citas y esto se representa con la opción que yo estoy visualizando como tal aquí en pantalla. Las clases como cita, consulta, sala y medicamentos están conectadas entre sí mediante llaves foráneas, lo que permite mantener la integridad de cada uno de los datos. Al realizar la ejecución de este código, todas estas clases se transforman automáticamente en tablas dentro de PHP MyAdmin, sin necesidad de escribir manualmente las sentencias SQL. En resumen, el código que estoy mostrando define toda la estructura lógica y las relaciones de la base de datos, en el cual logra una conexión directa entre Python y PHP MyAdmin, lo que facilita la persistencia de los datos. En este código, que es un poco más corto, estoy conectando mi aplicación de Flask con la base de datos PHP MyAdmin. Primero importo las clases y la base de datos que ya creé anteriormente y luego configuro la conexión con el nombre de mi base de datos, el cual es gestión-pacientes. Después, con un par de líneas, le digo a Flask que se conecte y que cree automáticamente todas las tablas como pacientes, médicos, citas y consultas. Cuando ejecuto este programa me aparece un mensaje que confirma que todo está creado correctamente y así mi aplicación ya queda lista para guardar y manejar la información desde la web. Después de realizar la ejecución directamente del Python, entonces nos dirigimos a nuestro PHP MyAdmin, el cual anteriormente ya fue configurado. Entonces aquí, pues como nos podemos dar cuenta, entonces ya se encontró anteriormente gestionado la parte donde dice gestión-pacientes. Solamente se creó la base y como ya se realizó la conexión, entonces automáticamente van a cargar como tal todas las tablas. Entonces, como se pueden dar cuenta, ahí se evidencia que cada una de las tablas fueron debidamente cargadas. Nos dirigimos como tal a cita para poder validar como tal todo el tema de los parámetros. Listo, entonces una vez que ya cargado, entonces ya visualizamos como tal cada uno de los parámetros que fueron establecidos directamente en el modelo relacional. En esta parte vamos a hacer una prueba, entonces nos vamos a dirigir a gestión pacientes, después nos dirigimos a SQL y vamos a colocar la información que se presenta como tal en pantalla, la cual anteriormente fue puesta. Entonces vamos a llenar email, teléfono, documento, nombre completo, ya que estamos viendo como tal la clase paciente. Llenamos los datos que se encuentran ahí y vamos a añadirlos. Como se pueden dar cuenta, entonces efectivamente los añadió correctamente y nos visualizamos que esa persona está como ID 5. Después entonces vamos a insertar el siguiente código. Listo, entonces después de realizar este procedimiento vamos a darle continuar y efectivamente visualizamos de que se generó como tal en el registro 5. Bueno, y para la creación de las operaciones de CRUD, las cuales son operaciones sencillas como lo son crear, leer, actualizar y eliminar, y basándonos en la base de datos que se creó en el eje anterior, lo primero que se realizó fue la creación de un documento en PHP, el cual nos iba a servir como puente para conectar el formulario en HTML y la base de datos. Entonces, en este caso lo único que hace es utilizar las credenciales de Champ, en este caso, y el nombre de la base de datos a la cual nos queremos conectar. Luego de tener el documento puente, se crea un nuevo documento en PHP, el cual lo primero que se realiza es conectarse al documento que nos
va a enviar la información a la base de datos. Como en este formulario de HTML se va a presentar toda la información en la misma página, se realizó a base de if. Entonces el primer if lo que nos hace es crear el paciente. Después de recolectar toda la información necesaria por el método post, el cual pues obtiene la información del formulario y lo envía al documento PHP, utilizando sentencias en SQL, en este caso para crear, pues se utiliza la sentencia de insert y pues envía toda la información a la base de datos. Si toda la información es correcta, nos va a imprimir dentro del formulario HTML que el paciente se registró correctamente. Para actualizar un paciente, es lo mismo, con un método post se obtiene la información y desde acá el documento PHP y con sentencias SQL se va a actualizar en la base de datos. Después de eso va a salir un mensaje que va a decir que se ha actualizado correctamente. Y para eliminar la información, que sería el último if, pues se obtiene la información que se desea eliminar y se borra de la base de datos. Acá pues es la creación del formulario HTML, se especifica que es HTML, que el lenguaje va a ser en español. Acá pues se seleccionan los colores, el tipo de letra y el tamaño que van a tener los botones, los textos, las márgenes. Y acá se crea el formulario, pues el cual va a estar siempre visible también para que desde ahí mismo se pueda crear un nuevo paciente y se crea el botón para agregar. O sea, cuando se obtenga la información, se va a agregar mediante el botón y se va a enviar al formulario PHP, el documento PHP, el cual lo va a enviar a la base de datos. Acá se crea la tabla de los pacientes, la cual pues nos va a mostrar todos los pacientes y dentro de cada celda se va a crear un formulario pues para que se pueda editar desde ahí mismo la información del paciente. Y ya, eso sería todo. Bueno, para visualizarlo, entonces entramos a la dirección y acá podemos ver cómo se vería el formulario. Si queremos crear un nuevo paciente, acá ya lo tengo listo, y le damos a agregar, vemos que sale que el paciente se registró correctamente y si vamos a la base de datos, vemos que se creó un nuevo paciente, el paciente Juan Pérez, pues, con los datos que agregamos. Si regresamos al formulario, no sé, le queremos actualizar una información, le cambiamos estos 2 por 4 y 5 y le damos a actualizar, nos sale que el paciente se actualizó correctamente y si vamos a la base de datos, vemos que efectivamente el número de teléfono del paciente Juan Pérez ha cambiado. Si regresamos y si probamos la operación de eliminar, vemos que nos sale que el paciente fue eliminado y si regresamos a la base de datos, podemos corroborar que efectivamente el paciente se eliminó. Muchas gracias. Hola, después de lo indicado anteriormente por mis compañeros, me gustaría explicarles un poco más sobre el diseño del modelo relacional que tenemos nosotros sobre la gestión médica, junto a algunos ajustes que el docente nos retroalimentó referente a la estructura que teníamos diseñada. Este diseño fue diseñado con el propósito de organizar la información médica de los pacientes, los médicos y sus citas médicas, permitiendo llevar un control más claro sobre las consultas, los diagnósticos y los medicamentos recetados. En cuanto al diseño, el modelo de la base de datos está formado por diferentes entidades que se relacionan entre sí de forma lógica, como lo mostraré en el siguiente diseño. Como pueden ver, aquí tenemos varias tablas, ¿sí? En cada tabla tenemos su llave primaria y su llave foránea, en las cuales también presentan como tal su método de conexión, las cuales, como pueden verificar, llega por medio como tal de un paciente, ¿sí? Un paciente como tal genera su cita médica se va a conectar aquí por medio de su llave primaria, aquí a la consulta médica. ¿Sí? En este caso, un paciente puede tener varias consultas
¿sí? Como lo podemos ver en este diagrama. Igualmente, así también se está conectando con las diferentes tablas por medio de su llave primaria o también con su llave foránea. A continuación, me gustaría mostrarles cómo podemos hacer una consulta en las siguientes tablas. Yo aquí ya tengo una pequeña consulta ya creada en la cual donde voy a consultar, voy a seleccionar la tabla pacientes, ¿sí? De las cuales le estoy indicando que me llame o me relacione el ID del paciente con su nombre completo y me cuente cuántas citas médicas totales tiene ese paciente. En este caso vamos a consultar la tabla pacientes. Entonces vamos aquí a consultarlas. Y aquí ya me está generando lo que les dije por medio de la consulta. En este caso me está trayendo el ID de cada paciente, su nombre completo y cuántas citas médicas tiene relacionadas. Espero lo indicado sea de mayor información para ustedes y cualquier cosita pues quedamos atentos si tienen algunas dudas o consultas.